Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos volvemos a reunir para trabajar y comprender alguno de los vídeos que hemos hecho anteriormente y en concreto hoy vamos a estudiar, vamos a comprender cómo eliminar la ansiedad que nos produce el miedo a la muerte. Y es un tema que es tabú en la sociedad porque se habla poco de ello, pero porque realmente estamos viviendo bajo un paradigma que es, yo haciendo el vídeo me he dado cuenta y preparando el vídeo, me he dado cuenta que es un paradigma que es brutal bajo el que vivimos. Y la idea es que vayamos cambiando el paradigma sobre lo que significa la muerte y, y por lo tanto el miedo y la culpa asociadas a la muerte. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero el paradigma actual, que se basa en que el nacimiento es una cuestión de azar. Es decir, tú has nacido porque ha habido una serie de eventos y de repente naces. Y naces además en un territorio que es muy hostil, como vamos a ver ahora. Entonces de repente naces en medio de una familia, naces en medio de una comunidad por azar, en el año 1900 y pico, o en el año 2000, en una ciudad concreta, y todo esto es, digamos, como una lotería natural, donde de repente naces. Y luego la muerte también se produce o por azar, o por enfermedad, o por un accidente. Es decir, no tenemos según este paradigma, nosotros no tenemos ningún tipo de decisión o de elección sobre el nacimiento o sobre el fallecimiento. ¿Vale? Básicamente es el azar. Y por eso se dice lo de que te va a caer el ladrillo en la cabeza cuando vayas, que tengas cuidado. Y ya veremos cómo está tan introducido este paradigma en la sociedad, que hay un montón de industrias, un montón de negocios que surgen en relación a esto. Y además, lo que ocurre es que nacemos por azar en un mundo exterior que es hostil, donde básicamente hay animales depredadores que nos quieren comer, desastres naturales o el propio hombre en su acción inconsciente nos puede atacar. Entonces, fijaros ya bajo qué paradigma vivimos, que llevamos arrastrando siglos y siglos, tan brutal que es, ¿no? Y dices, tú de repente te toca por lotería nacer ahí, en un territorio hostil, te vas a morir en cualquier momento porque o te van a atacar los animales, o va a haber un terremoto, un volcán, o incluso tus propios vecinos son los que te van a atacar, o los extranjeros. Entonces, ante este paradigma tan brutal, la primera consecuencia que se da es que la persona dice, ¿qué tipo de Dios ha creado esto? ¿Vale? El paradigma va asociado a un tipo de Dios que creamos, y entonces es un Dios depredador, es un Dios vengativo, es un Dios castigador, porque claro, te ha metido en este mundo. Y básicamente, en este escenario, en este paradigma, la emoción principal es el miedo, porque lo que comentaba antes, en cualquier momento te puede caer el ladrillo en la cabeza. Entonces, o en cualquier momento te puede venir el extranjero a matarte, o el vecino te puede hacer algo, o te puedes encontrar con un animal que te quiere atacar, ¿vale? Entonces, vivimos bajo este paradigma, es el miedo el que prevalece. Y está tan arraigado este paradigma que muchos de los negocios y mucha gente se gana la vida precisamente en relación a este paradigma. Entonces, por ejemplo, el tema de los seguros de vida, ¿no?
como en cualquier momento te puedes morir, te vamos a hacer un seguro que debería llamarse de muerte para que, digamos, tus descendientes tengan un dinero si te pasa algo, ¿no? Siempre se está hablando de si te va a pasar algo, porque es un escenario de una incertidumbre total. O yo qué sé, se me ocurrió también el tema de las alarmas, ¿no? Como te dicen que pongas tu alarma en casa, con una seguridad, todo vigilado, también a nivel colectivo, ¿no? Hay que vigilar todo por si acaso a alguien se le ocurre hacer una barbaridad, etc. O luego el tema también de la comida, cómo está muy arraigado el tema, antes era que había que comer 5 veces al día, ahora resulta que, ahora parece que hay que comer 3, es decir, hay una industria tremenda creada también para que las personas, digamos, contra este miedo a la muerte que hay, ¿no? De tener que alimentar al cuerpo y se le alimenta mucho más de lo que verdaderamente necesita. Luego todos los fármacos, todas las drogas que se generan también, ante este miedo a la muerte, dices, te tomas esta pastilla y entonces vas a alargar tu vida, ¿vale? Entonces, en el paradigma actual, básicamente, que para mí es un paradigma brutal, es como si un Dios que es como caprichoso te mete en un mundo hostil y ahí búscate tú la vida porque te pueden atacar desde cualquier lado, ¿vale? Y además tienes que dar tus recursos o lo que tú generas a una serie de industrias que están, digamos, implementadas bajo este paradigma para que, entre comillas, te salve. Y no solo esto, sino que las propias religiones alimentan este paradigma, porque además de ser un nacimiento por azar, resulta que inician la idea del pecado original. Es decir, no solamente te ha tocado nacer ahí por una lotería, sino que además eres culpable por el pecado original por haber nacido. Y además, cuando fallezcas, te vamos a hacer un juicio final para ver si ha sido bueno o malo. Entonces, imaginaros la presión colectiva que todos estamos aguantando bajo este paradigma. Es decir, por el hecho de, primero, no elegimos nacer y además, a pesar de no haberlo elegido, somos culpables por haber nacido, por el tema del pecado original que, aunque algunas religiones lo intentan explicar de otra manera, lo que se queda en el inconsciente es que eres culpable por haber nacido, lo que se queda así en general a la mayoría. Y además hay un Dios que te está vigilando todo el tiempo porque te va a juzgar y castigar. Entonces, ¿qué tipo de persona psicológicamente sale de este paradigma? Pues una persona con muchísimo miedo, con culpa, muy juzgadora, porque piensas, si Dios me va a juzgar al final de la vida, yo también voy a juzgar a todos. Entonces, luego muy a la defensiva, porque en cualquier momento te pueden atacar. Al mismo tiempo, eso genera una violencia interna que se expresa en otros ámbitos de la vida. Entonces, fijaros el paradigma tan brutal que hemos ido arrastrando. Esto es básicamente nuestro karma colectivo. Entonces, afortunadamente, lo que ocurre, lo que está ocurriendo con el despertar de la humanidad, es que estamos entrando en un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma, lo que básicamente, donde se centra, es en cuestionar lo que es la vida y lo que es la muerte. Porque al cuestionarlo, empezamos a experimentar la vida y la muerte de otra forma. Entonces, el paradigma dice lo siguiente, el nuevo, el espiritual, que cada uno, en función de lo que tenemos que aprender, elegimos el momento del nacimiento y también elegimos el momento en el que nos vamos. Está como predefinido. Y lo elegimos porque cada vida no es una cuestión de azar, es decir, nada ocurre por azar en el universo. Tiene un sentido profundo. En el fondo de la vida de cada uno de nosotros hay un sentido profundo de ser, de vida, de aprendizaje.
de valor de la vida y de aprendizaje. O sea, no es que te ha tocado la lotería, has nacido en un territorio hostil como si fuera un videojuego, que tienes que defender de todos los que te atacan y luego mueres en cualquier momento, sino que detrás de eso, detrás de esa elección se hace por algo, es porque hay un sentido profundo de un aprendizaje que cada ser o cada alma realiza. Y además, y esto lo comenta David Hawkins, que ya sabéis que he hablado bastante de él, el momento de la muerte está predeterminado antes de nacer, es decir, antes de nacer se diseña más o menos la vida de una persona. Dice, bueno, pues cuando pase por estas etapas de aprendizaje, ya no necesita el cuerpo físico, puede hacer la recapitulación y luego volver, si quiere, a vivir la experiencia humana con un nuevo cuerpo en la Tierra o puede vivir otras experiencias en otros lugares del universo o incluso liberarse si quisiera. ¿Vale? Entonces, digamos que cada uno ya hemos elegido cuándo nos vamos. Por lo tanto, tener miedo a la muerte es absurdo. Porque el miedo es una ilusión del ego que se alimenta de estos programas. ¿Vale? Y pensar que por haber nacido somos culpables es una locura, es impensable. O sea, ¿cómo? Supongamos que volvemos al capítulo anterior, al paradigma anterior, donde nacemos por azar. Si hemos nacido por azar, ¿cómo vamos a ser culpables de haber nacido? Que es lo que la religión nos intenta decir, ¿vale? Porque lo que quieren es introducir la culpa y el miedo en relación a la muerte para, básicamente, controlarnos. Y luego en este paradigma, lo que trabajamos es que la muerte del cuerpo físico no es la muerte del ser. Es decir, somos más que nuestro cuerpo físico. Y esto lo podéis experimentar muy fácil cuando hacemos una meditación, cuando tenemos conciencia de ser. Porque tú cuando haces una meditación pierdes, incluso puedes perder la sensibilidad con el cuerpo físico cuando estás soñando. Entonces, ¿quién es el que sueña? ¿Quién es el que hace la meditación? ¿Qué es lo que hay detrás de nuestros vehículos de expresión? Entonces, al fallecer el cuerpo físico, el ser no muere. Y otra cosa muy importante también es que nos han vendido en el anterior paradigma que el proceso que la muerte, el fallecimiento, es algo muy doloroso. ¿Vale? Entonces, pero es mucho más doloroso vivir bajo ese paradigma que el tránsito. De hecho, yo tengo la sensación de que el tránsito apenas se nota. Y hay personas que ni siquiera se dan cuenta que han fallecido. Simplemente, digamos, es en un segundo haces así y ya has fallecido, ya está. No es doloroso, no te va a pasar nada, simplemente dejas un cuerpo físico y empiezas en unos momentos de recapitulación de tu vida para ver qué lecciones has aprendido y cuáles no. Intentan vendernos la idea de que el tránsito es doloroso porque de esta manera nos controlan con el miedo y la muerte. Y luego también tener en cuenta que cada cultura vive la muerte de una forma y la emocionalidad ligada al fallecimiento también es algo cultural. Entonces, hay culturas donde se celebra que la persona fallezca y lo celebran como una fiesta. Y en nuestra cultura, en lugar de celebrarlo, digamos como que nos ponemos tristes, pero es un tema cultural. Son emociones aprendidas culturalmente. Pues cuando te das cuenta de esto, digamos que también por el tema de la emocionalidad nos van atrapando ahí, ¿no? Para ligar el fallecimiento con las emociones negativas, con la tristeza. Y bueno, entonces en este paradigma, en este nuevo paradigma comenzamos a vivir. Entonces, ¿cómo eliminar la ansiedad? Primero, comprendiendo la brutalidad del paradigma anterior y comprendiendo la realidad desde un punto de vista espiritual
Y luego, básicamente, viviendo en el ahora lo más posible, porque en el ahora no existe la muerte. En el ahora solamente existe el ser, solamente existe la vida. Entonces, cuanto más tiempo vivamos en el ahora, cuanto menos proyectemos un futuro donde nos van a juzgar, donde nos van a culpar o donde nos hacen ver un miedo que realmente no existe para controlarnos, cuanto menos, digamos, alimentemos eso, cuanto más vivamos en el ahora, menor es la ansiedad que tenemos por la muerte. En lugar de la ansiedad por la muerte, deberíamos tener ansiedad por la idea, por el paradigma que nos han insertado durante muchísimo tiempo. Eso sí que nos debería producir ansiedad, porque es tan brutal esas ideas de culpa, muerte, azar, donde básicamente no puedes hacer nada, donde no tienes ninguna capacidad de decisión. Eso sí que nos debe dar ansiedad y miedo, vivir bajo ese paradigma, porque es algo muy, muy brutal. Entonces, bueno, básicamente esta era un poco el desarrollo en relación al vídeo anterior. Y ahora, si queréis, pues damos paso a comentarios, cuestiones que tengáis. Y si queréis podéis ir levantando la mano, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, y las vamos dialogando sobre este tema. Es un tema del cual no se habla mucho, porque está tan arraigado que, digamos, como que se intenta evitar, pero está muy metido en el inconsciente. Entonces, está bien hablarlo precisamente para cambiar nuestra relación con el proceso de fallecimiento. Aurora. Coincido contigo en los dos aspectos que has comentado, en el paradigma actual y el nuevo paradigma. Y a mí siempre me ha chocado mucho eso de la culpa del niño inocente que ya nace con culpa. Como que siempre he sentido que eso, vamos, que no correspondía a nada real. Y luego la idea del nuevo paradigma, pues también lo siento así, yo lo siento así, totalmente. Luego es como gestionas tú pues ciertas circunstancias, ¿no? Pero yo coincido totalmente. Me alegra que lo veamos de la misma manera. Me da tranquilidad. Esperaba este tema de hoy y me alegra coincidir. Sí, porque si os fijáis, aunque luego las religiones lo explican, digamos, más extensamente, a lo mejor en un curso de teología, lo que es el pecado original y tal, a nivel del inconsciente colectivo, lo que te queda, sobre todo si has nacido en un entorno cristiano católico, es el tema del pecado original y de la culpa, ¿no? Y que cuando vas a misa dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y lo repites cada vez que vas, ¿no? En el yo confieso. Y claro, entonces eso se va arraigando en el inconsciente colectivo, y entonces lo curioso es que la ciencia dice que es por azar, y la religión dice, no se mete si es por azar o no, se supone que es una creación de Dios, pero por haber nacido eres culpable. Y entonces, claro, entre lo que te dice la ciencia y lo que te dice la religión, la persona psicológicamente se desarrolla muy tocada, porque imaginaros que te dicen que eres a un chaval que eres culpable por nacer a los 4 o 5 años y además que tu nacimiento ha sido una casualidad.
y que en cualquier momento se puede terminar tu vida. Entonces, claro, el nivel de carga psicológica negativa que llevamos todos es brutal. Hasta que empezamos a, digamos, pues estudiar espiritualidad, empezamos a ver lo que han dicho los grandes maestros espirituales, empezamos a hacer meditación, a valorar la vida y la muerte desde otro punto de vista. Pero claro, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de hacer eso? Pues una inmensa minoría, porque la gran mayoría está metida en ese inconsciente colectivo. Humberto. Gracias. Bueno, cuando empezaste, a pesar de haberlo visto el video y tener en ese momento una percepción, obviamente personal, y unas conclusiones personales, hoy, al escucharte, salen a luz nuevos puntos de vista. Y cuando empezaste a hablar sobre el nacimiento de Salazar, la muerte, que también es exactamente igual, y yo ya tenía formado un concepto, basado incluso en una de tus novelas, de que no es así, de que uno elige su nacimiento y elige su muerte. Y obviamente que la vida tiene un sentido desde ese punto de vista. Entonces, ahí me lleva a pensar en familiares que en este caso pues, son muy cercanos, han fallecido. Y creo que la muerte, para que no sea dolorosa, si bien uno escoge el día, yo creo que escoge el momento preciso en el que descansa. He podido ver en mi padre y en mi madre, cosa que no vi en mi hermana, ¿no? No sentía así. Pero resumiendo, habría una pregunta que yo me gustaría hacerla. Así como ya se ve un orden mundial, un nuevo orden mundial, podría haber ya estar pensándose en un nuevo orden espiritual religioso. ¿Es el momento? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas, Gonzalo? Sí, está más que un orden religioso, se está produciendo un orden mundial espiritual, donde se está produciendo un cambio de conciencia, digamos, se está produciendo el cambio de paradigma, se está cuestionando la relación con respecto a la ciencia, con respecto a la política, con respecto a lo que es el ser humano, con respecto a la vida después de la muerte. Pues todo esto se está moviendo. La prueba es la cantidad ya de maestros espirituales que están saliendo a la luz, que hace unos años, hace no muchos años, pues hubieran sido herejes, hace 200 años les hubieran quemado probablemente. Y sí, se está produciendo un cambio de paradigma. Va poco a poco, también en el tema de la alimentación, en el tema de la relación con la naturaleza. Claro, si tú ves que la naturaleza es depredadora, te puede atacar, pues automáticamente tu relación con la naturaleza es hostil. Entonces todo esto está produciendo unos cambios extraordinarios. Entonces se empieza por el cambio espiritual y luego se va, digamos, como traduciendo en nuestra relación material con la naturaleza y con otras personas. Y lo que también ocurre es que ya no necesitamos de
intermediarios entre Dios y nosotros. Entonces lo que se está produciendo es que instituciones que ya no son válidas, que han valido hasta ahora, están dejando de tener validez. Entonces ya no necesitamos a ningún intermediario. A nivel político, probablemente las instituciones se irán reduciendo, porque nos pondremos a manejar sin necesidad de darle el poder a una institución, que iremos poco a poco, vamos poco a poco en este camino. Pero sí, se ha producido un despertar extraordinario. Y podría pensarse también en una unificación de religiones, de filosofías. Sí, ¿Una sola? el camino espiritual es el camino de la integración. Ujú. Entonces, lo que ocurre con las diferentes tradiciones espirituales es que todas surgen de la misma fuente, pero cada uno tiene una forma con respecto a la cultura a la cual se dirigen. Entonces, el problema que ha habido hasta ahora es que se confunde la forma con el fondo. Se le da más importancia a la forma que al fondo. Entonces, si tú antes eras cristiano, pues podías a lo mejor entrar en guerra santa con un musulmán, con un árabe. Pero porque se daba más importancia a la forma. Pero si te das cuenta que todo viene de la misma fuente, ya no tiene sentido guerras religiosas, es decir, vamos hacia la integración. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pero muchos de vosotros, a lo mejor hacéis práctica budista, o zen, o advaita, o cábala. Todo es lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Entonces, digamos como que se está produciendo una integración. Y tenemos acceso ahora mismo a la mayor parte de tradiciones, y si investigamos un poco en profundidad, nos damos cuenta que todas dicen lo mismo. Lo que pasa es que cada una, digamos, con un matiz diferente para cada personalidad. Así que la Sí, práctica del yoga también, claro. lo último que me llamó mucho la atención fue lo que ha pasado en Irán, ¿no? Las mujeres y el velo. Sí, o sea, se está produciendo el cambio espiritual a nivel mundial. Lo que produce son cambios a nivel psicológico. Si recordáis, por ejemplo, lo que hemos hablado en otros vídeos, está el nivel espiritual, luego el psicológico y luego el físico. Entonces, lo que está ocurriendo en Rusia ahora, ¿no? Hace 100 años, pues irían a la guerra todos los 300.000 jóvenes que quieren enviar. Y ahora pues ha habido manifestaciones, la comunidad se vuelve en contra, ya no se solucionan o se empiezan a no querer solucionar las cosas con la guerra. Entonces está habiendo un cambio, claro. Pero primero es el cambio a nivel espiritual. Y luego hay un cambio a nivel psicológico y luego a nivel físico, de relación con los demás y relación física. Entonces, también, obviamente, las religiones y el lugar donde han puesto a las mujeres. Cuando, por ejemplo, es curioso lo que dices de las mujeres, las religiones en general han relegado a las mujeres en un segundo plano, pero en todos los grupos espirituales, la inmensa mayoría son mujeres. El 80 al 90% son mujeres. En este grupo, coge grupos de meditación, grupos de Reiki, de sanación, son todo mujeres. Entonces, ¿cómo ha podido ser eso, no? Que la conciencia espiritual femenina, digamos, se ha visto relegada en el mundo judío y en el mundo árabe sobre todo, en el mundo cristiano también, pero bueno, las monjas hacen ahí su papel, pero también están relegadas. Y curiosamente, todos los grupos espirituales, la inmensa mayoría está compuesto de mujeres. Eso también es parte del cambio de paradigma, ¿no? Así que estamos viviendo un momento muy, muy interesante. Gracias. María Piedad. Hola a todos. Pido disculpas por haber llegado un poquito tarde.
Yo simplemente hacer el comentario de que habiendo tenido pues tantos maestros que han estado aquí en la tierra, como Jesús, como Buda y como, en fin, y místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿cómo es que hemos tardado tanto en, bueno, tardado tanto? ¿Por qué es ahora y no ha sido hace 300 años? ¿Por qué? No sé, yo es que como es algo que ahora que lo veo me parece tan que no hubiera podido ser de otra manera, porque por qué es ahora y no ha sido antes y por qué hay personas que cuesta tanto verlo y hay personas que yo misma me incluyo también, ¿no? Que yo también he estado ahí un montón de tiempo y bueno, y demuéstrame por qué sabemos que vamos a nacer o demuéstrame esto, demuéstrame lo otro, no sé, es como que pasas de un materialismo a un, cuando pasas al foco interno, ¿no? Pues como un sentir, ¿no? A un sentir que no puedes demostrar, no lo puedes explicar, pero sientes que es así y no lo puedes demostrar, pero lo sientes que es así y no sé, que es difícil, ¿no? Es difícil, pero por otro lado tenemos muchos ejemplos de, pues eso, de los grandes maestros que han vivido y han vivido así y ¿por qué seguimos creando guerras? ¿Por qué seguimos maltratando a la mujer? O que la energía femenina esté tan denostada, la integración no sea posible, en fin. No sé, es un poco un comentario y preguntas así retóricas que os hago a vosotros. Muchas gracias. Sí, lo primero que hay que tener en cuenta que es que somos muchos millones de personas. Entonces, para que se produzca un cambio, digamos que la humanidad va avanzando lentamente, muy lentamente. Lo que pasa que vienen, digamos, como grandes maestros, grandes personas avanzadas, que dejan un mensaje que a lo mejor va fructificando al cabo de 1000 años o de 2000, como el caso de Jesús, de Buda, porque está ahí. Pues son personas muy avanzadas que vienen a hacer una misión concreta y a rectificar, y si no hubiera sido por ellas, igual la humanidad ya se hubiera destruido. Porque ese mensaje tiene, digamos, como genera en el fondo una capa para que elevar la conciencia de la mayoría de las personas. Lo que pasa que modificar el nivel de conciencia es lento. Y luego también lo que ocurre es que hay grupos de poder que no les interesa que la humanidad digamos, se despierte espiritualmente. Entonces han tenido este conocimiento y precisamente una vez que tienen el conocimiento lo que dicen es, me lo quedo yo para mí porque así me puedo hacer millonario o tengo poder, etc. Y no lo comparten. Y de hecho lo utilizan en contra del resto. Entonces empiezan a utilizar el miedo, empiezan a utilizar la culpa, empiezan a sacar las emociones más negativas de la masa, les intentan controlar, empiezan a crear ideas falsas con respecto pues, a los extranjeros o a otras religiones, o esta idea del paradigma anterior sobre la muerte, etc. Entonces, insertan esas ideas en el inconsciente colectivo, además digamos, penalizan a quien van en contra de esas ideas, y claro, las personas que han despertado en otras épocas y se enfrentan, imagínate que despiertas cuando estaba la Inquisición, pues tenías que vivir de forma muy oculta y si hablabas de cualquier cosa de estas, pues tenías el peligro de ir a la hoguera, ¿no? Porque estaban también estos grupos de poder y de control que no querían que la gente despertase. Pero bueno, ya hay una masa crítica que ha despertado a nivel colectivo y se da en la mayor parte de los países. Entonces, ya esto es imparable, porque ya hay una masa crítica muy grande. Entonces ya digamos que la parte más difícil ya está hecha. Ahora tenemos internet, YouTube, ahora ya el despertar va a ser mucho más rápido.
Así que enhorabuena, María, también por tu cambio, según comentas. Quería preguntar otra cosa, si fuera posible. Sí, claro. No, yo creo que ya te hice la pregunta por YouTube, pero es acerca de la meditación esta, pues para saber cuándo te vas a ir, ¿no? No sé si nos pudieras hablar algo acerca de eso. Sí, mira, si tú haces Gracias. si haces una meditación muy, muy profunda, puedes hacer la siguiente pregunta. La primera es, ¿cuál es el aprendizaje principal de mi vida? ¿Qué es lo que he venido a aprender? ¿Vale? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Qué es lo que he venido a aprender? Y uno más o menos, tú puedes, digamos, proyectar tu vida bajo ese aprendizaje y más o menos puedes saber cuándo ese aprendizaje se va a terminar. Entonces, hay que quitarse todo el ruido mental o hay que, digamos, colocarse en lo que hablamos en un vídeo de Tiferet, empezar a desarrollar las cualidades del ser, que puede ser la amabilidad, puede ser la verdad, la belleza. Y cuanto más vives desde esas cualidades, más información tienes sobre tu ser. Y entonces empiezas a tener certezas sobre tu vida, sobre el sentido de tu vida, que antes no tienes porque hay mucho ruido mental. Entonces, básicamente es ir eliminando el ruido mental y empiezas a comprender muchas cosas sobre tu vida actual. Entonces, es cuestión de práctica. Pero hay muchas técnicas, ya he hecho varios vídeos también sobre técnicas. Puedes hacer escritura, entonces haces la pregunta y dices, quiero saber la verdad sobre esto. ¿Qué aprendizaje tengo que hacer? Y entonces recibes la respuesta. Todas las respuestas están dentro de nosotros. La cuestión es que estemos preparados para saberlo. Y básicamente el trabajo anterior es la preparación. O sea, pero creo que en pocos meses podrías llegar a la respuesta si haces un trabajo constante. Aurora. Precisamente has casi dado la respuesta, porque yo, para mí, siento que no es tan importante el decir cuándo va a llegar el momento de mi tránsito, porque tampoco sé si estoy preparada para saberlo. Por ejemplo, para mí la pregunta más importante es si estoy cumpliendo los aprendizajes con los que me comprometí. Porque, por ejemplo, si soy una persona que tiene miedo y no tiene claro todo este nuevo paradigma, pues el hecho de saber que en X momento puede ser mi tránsito, pues me puede crear más ansiedad que ser algo beneficioso para mí. Quiero decir que hay que pues sopesar, yo lo digo por mí, no sé los demás cómo lo verán, hasta qué punto la respuesta a esa pregunta puede ser algo válido o puede ser algo que invalide. Bueno, cada uno lo tendremos que ver, ¿no? Es muy interesante esto que has comentado, porque el paradigma anterior se mantiene porque aún no estamos preparados a nivel de la humanidad para el nuevo paradigma. Estamos en el proceso de tránsito. Y yo, de hecho, hice una pregunta con respecto a unos familiares y cercanos. Y cuando hice una pregunta en la meditación, me dijeron, no estás preparado para escuchar la respuesta, porque es muy dolorosa para ti. Entonces no me dieron la respuesta. Y lo que comentas tú es muy interesante, porque si habéis visto en el trabajo, por ejemplo, que se hace en la Cábala, es básicamente de fortificar la vasija. Hacer la vasija más fuerte psicológicamente para poder recibir las respuestas más verdaderas. Y entonces, hasta que no hagamos este trabajo de fortificación,
nuestro yo superior o nuestros guías no nos ofrecen las respuestas que pueden generar más ansiedad o más caos en nuestra vida que a lo mejor armonía. Entonces, todo digamos como que lo que dicen de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, pues aquí es lo mismo. Cuando la persona está preparada, la verdad o la respuesta concreta aparece. Entonces, sabiendo que tenemos este nuevo paradigma, pues ya podemos ir avanzando pasito a pasito para ir encontrando respuestas conforme a este paradigma. Así que muy buena matización. Magdalena. El audio. Hola a todos. Sí, estaba escuchando esto último que estaba diciendo Aurora y que tú has comentado, y yo estaba escuchando también a las otras personas. Y bueno, yo lo que quería comentar que realmente no me había planteado cómo mitigar esa ansiedad, ¿no? Para el miedo a la muerte. Y también es una cuestión que tampoco he hablado con otras personas, incluso desde un punto espiritual, bueno, con vosotros sí, ¿no? Pero que a lo largo de estos años, bueno, ha quedado de esta manera. Y escuchando tanto el vídeo anterior como lo que has explicado ahora, claro, lo que decía Aurora es ese proceso que estamos haciendo todos para conectarnos, para que nos lleguen esas respuestas, pues esos miedos. O sea, el miedo principal está en esos pequeños miedos que tú has comentado en el anterior vídeo, que es el miedo a la muerte, pero antes están unos pequeños miedos. Bueno, no sé si me explico bien ahora. Entonces esos pequeños miedos están generados por la culpa, miedos, etcétera, de todas de las creencias, ¿no? Del inconsciente colectivo. Yo escuchando es como, o sea, que me he sentido identificada durante toda mi vida con esos pequeños miedos, ¿no? Que realmente han hecho que no pensara en ese miedo a la muerte, ¿no? Como tal, ¿no? Y es como que estoy reflexionando y que, bueno, pues también estoy pues en ese proceso de para llegar a escuchar esas respuestas, pues algo que has dicho también y bueno, que cada vez bueno, me parece muy bien, desde esa observación, aplicar esas cualidades desde el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad. Y para mí eso es una manera muy buena, ¿no? de encontrar respuestas, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar, un poco así, no me acuerdo ahora. Esto que dices es muy interesante porque tú piensa en una persona, digamos, del inconsciente colectivo actual, alguien que nace ahora y se le dice que es culpable por nacer y además que al final de la vida le van a juzgar, ¿vale? Entonces, si Dios te juzga, la mente o nuestra psique, que es compleja, lo primero que hace es poner en la posición de autoridad a Dios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, si te han metido mucho la idea de que vas a ir al infierno, de que hay un Dios castigador que te va a juzgar al final de tus días, cualquier persona que se coloque psicológicamente con respecto a ti en el rol de la autoridad, le vas a tener miedo. Y entonces de repente entras en un trabajo y tienes un jefe al cual ya no le puedes tratar de tú a tú, porque dices, este me va a juzgar, me va a castigar, y entonces ya digamos que la relación a nivel laboral es tóxica, o empieza a ser tóxica, porque claro, tú piensas de un jefe que en el fondo te va a juzgar de tal forma que incluso te puede matar, que en el mundo laboral sería echarte del trabajo. Luego eso ponlo en el tema de las relaciones de pareja, ponlo eso en el tema de relaciones de amigos, relaciones con vecinos. Claro, si el extranjero o la persona que viene de fuera te puede atacar, pues el vecino, inconscientemente tú lo haces, digamos, como que
te lo proyectas al vecino y entonces también te puede atacar. Entonces por eso hay tantos problemas en las comunidades de vecinos. Entonces, si os fijáis cómo, digamos, de una idea, de un paradigma, luego en el día a día, todo eso se refleja. Y hasta que uno no resuelve ese paradigma y dice, mira, es que ningún vecino me va a atacar, ningún jefe me va a juzgar, y empiezas a vivir de otra forma, hasta que no resuelves el paradigma, digamos, brutal ese que nos han metido, tu día a día está llena de miedo, de culpas, de forma inconsciente y cada vez te vas paralizando más. Por eso para muchas personas la muerte es una liberación, porque se liberan de esta carga tan brutal psicológica. Así que si tú empiezas a tirar del hilo y tienes un miedo con respecto a una persona concreta, pregúntate, ¿por qué tengo miedo con respecto a esta persona? ¿O por qué esta persona me hace sentir culpable? Vete tirando del hilo a ver cuál es la creencia que hay detrás. La creencia incorrecta, falsa que hay detrás. Y puedes eliminar la causa. María. El audio. Me ha gustado mucho la exposición y bueno, el hecho de que de que esté en este mundo espiritual, pues ha hecho que sí, que reflexione sobre los miedos y haya, como si dijéramos, trascendido muchos miedos y el tema de la culpa. Cuando sucedió lo del COVID, pues sí, claro, yo si no hubiera estado en este mundo espiritual hubiera sentido mucho más miedo y mucha más incertidumbre y sobre todo lo hubiera pasado mucho peor. Y gracias a la confianza y al que no tenía miedo, pues lo llevé mucho mejor. También quería comentar que yo no sé por qué, nunca he tenido como miedo a la muerte, nunca me he planteado así, no ha sido un miedo que yo por lo menos conscientemente haya tenido o tenga. No sé si porque siento que en el mundo espiritual se está mejor que aquí. Entonces no es algo que tema. Y bueno, sí, lo de la explicación que has hecho, la verdad que es muy acertada. Y muy bien. Sí. Pues nada, muchas gracias María. Sí, la verdad que en el COVID se ha notado un montón quien ha hecho trabajo espiritual. De hecho, este grupo surgió en el COVID. Sí. Y porque, claro, si tú has trabajado antes y te has quitado mucha carga psicológica, pues claro, cuando te estaban diciendo que podías ir al supermercado y te podías morir, pues imagínate la carga tan brutal que eso ha tenido muchísimas personas. Más luego el tema de no ver a los abuelos, de no a las personas cercanas. O sea, lo del COVID ha sido brutal, porque ha sido poner el miedo inconsciente de la humanidad ahí y se ha notado un montón quien ha hecho trabajo espiritual y quien ha vivido. Y de hecho, la mayor parte de personas que ha hecho trabajo espiritual antes o que venía ha salido reforzada del COVID, cuando hay muchas personas que han salido muy debilitadas, porque claro, han metido una carga tan intensa de miedo y de muerte constantemente 24 horas, que ha sido brutal lo que hemos vivido. Y luego, bueno, cada persona, en función de su contacto espiritual, en función de cómo el alma ha ido evolucionando, pues claro, ha tenido ya mucho contacto con las realidades sutiles. Entonces lo hacemos en las meditaciones. Entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta inconscientemente de que la muerte física no es el final, te libera de mucha carga psicológica. Cosa que, por ejemplo, la gente que no cree en Dios o no cree en la espiritualidad,
tienen muchísima carga psicológica porque, claro, dicen, el tiempo se me acaba. Tengo estos 10 años o 15, además el cuerpo físico empieza a deteriorarse, precisamente se deteriora además por esa carga de culpa y de miedo, y claro, viven con una angustia vital tremenda. Y por eso hay tantas adicciones al tabaco, al alcohol, hay un montón de cosas. Precisamente porque mitigan esa angustia vital, ¿no?, que la gente siente. Entonces, cuando te quitas el miedo a la muerte, se te pasa la angustia vital. Y se nota, sí, o sea, se nota mucho que tú eso lo tienes muy trabajado. Así que... Y lo bueno es que luego lo transmites a otras personas también. Y al transmitirlo, pues también les das la confianza esa, porque les empiezas a hacer ver que la vida es diferente a como se la han vendido. Así que nada, muchas gracias por la aportación. Pues Lola, y ya terminamos, y luego si queréis nos podemos ver un ratito. Pues buenas tardes a todos, también no lo he dicho. Me ha gustado mucho la exposición que has hecho, unos conceptos muy claros del paradigma actual y del nuevo. Me ha clarificado mucho más todo. Y yo cuando pensaba un poco acerca de la muerte, digo, es que todos vivimos, tenemos tan arraigados esos miedos desde siempre, o sea, un poco por eso, por vivir, por la cultura en la que vivimos, ¿no? Por en busca de esa seguridad y de controlar todo, que están tan arraigados que es muy difícil. Vivimos con mucha resistencia a todo lo que pasa en la vida, ¿no? A los cambios, a los cambios físicos, ¿no? A las crisis económicas, a todo como ahora, ¿no? Entonces nos hace estar siempre en un nivel de estrés y de incertidumbre tremenda. A no ser que lleves un camino un poco, este camino espiritual, ¿no?, del que hablabas, que ayuda. Pero es como una resistencia la que tenemos a los cambios, ¿no? A que todo parece que nos cosificamos a las cosas, ¿no? Que todas somos jóvenes siempre, que siempre vamos a tener la misma familia, el mismo trabajo, ¿no? Entonces, es que vivimos desde un yo muy petrificado, ¿no? Así. Creo que hay que soltarse un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que un poco el problema que tenemos es eso, que nos resistimos a los cambios, y eso hace que no podamos ver la realidad como es. Vivimos pensando lo que en miedos de lo que nos pueda ocurrir en el futuro y no vivimos el presente, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Que la solución es vivir en el presente y no estar anclado en esos miedos, en esas resistencias a lo que nos pueda pasar y esas incertidumbres. Entonces, desde la vida espiritual, desde el mundo espiritual, yo desde que lo he conocido, la verdad que me ayuda mucho, ¿no?, a fluir con la vida, a pensar no sé, a conectar más conmigo, a perdonarme, a no culpabilizarme de mis errores y a vivir en el presente mucho más, ¿no? A valorar todo lo que tengo ahora. Sí, pues el miedo y la culpa lo que hacen es que te paralizan. Entonces, tú tienes alegría por vivir, pero te han metido tanta tralla de hacerte sentir culpable o del miedo de lo que te va a pasar si haces esto o aquello, que te paraliza. Entonces, esto es lo que genera la neurosis interna. Por eso, porque por un lado hay un deseo y por otro lado está la idea del miedo y de la culpa metida. Entonces, la persona internamente empieza a vivir con muchas contradicciones. Y claro, fijaros la cantidad de información ligada al miedo que nos meten constantemente. Porque, bueno, en los últimos años ha sido brutal, que si el miedo por el COVID, pero ahora viene la inflación, luego que si la hipoteca va a subir, que si no vas a tener a fin de mes,
que si no sé qué, que si el colegio, bueno, no sé, es que es constante, es brutal todo lo que nos meten, ¿no? de un miedo tremendo. Y llevamos así pues toda la vida, ¿no? Entonces, claro, para salir de eso, una persona sola lo tiene muy difícil porque incluso las personas más cercanas, sin darse cuenta, también le transmiten el miedo. Entonces tiene que hacer una persona una labor súper meticulosa y súper perseverante de salirse de ahí. Y por eso los grupos espirituales ayudan, porque en estos encuentros lo que hacemos es, digamos, reforzar la idea de la vida, del presente, en lugar de reforzar la idea del miedo a la culpa y la muerte. Y al final es la lucha, ¿no? que estamos teniendo. Así que lo que decían algunas tradiciones, que somos guerreros de la luz, ¿no? Pues un poco es eso, en plan metáfora. Porque digamos que la lucha es contra el inconsciente colectivo que nos quiere controlar a través de estas emociones negativas. Y claro, como todo el mundo inconscientemente, digamos, que se lo cree, pues vives, digamos, como en una especie de isla. Es muy difícil hablar de estos temas con alguien. Así que, pero bueno, para eso estamos aquí. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias por estos diálogos. Espero que a la gente que los escuche también le valga. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente encuentro. Vamos a parar ahora la grabación y muchas gracias.